Hola amigos, buenos días. Nos encontramos en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica, luego de un fin de semana bastante ajetreado y interesante. Y contamos hoy con la presencia del doctor Germán Rosani, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que nos va a tocar un tema muy interesante porque van a entender lo que es la rinomodelación, que está de moda, y versus las diferencias o límites que hay con una rinoplastía convencional. Así que luego de una breve incisión regresamos con nuestro invitado de hoy. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, con lo prometido, nos encontramos con el doctor Germán Rosani, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, para tocarnos el tema de los límites que existen entre una rinoplastía convencional y la rinomodelación, que está bastante de moda. Gracias Germán por venir al programa, bienvenido, y las cámaras y los saludos de tu público están esperando. Gracias Ricardo por la gentil invitación y bueno, esperamos que este tema sea de muy interés para todos tus televidentes. Sí, yo creo que de hecho, y más bien quiero agradecerte porque sé que has salido corriendo de sala de operaciones prácticamente para poder lograr venir a grabar el programa. Y quiero que nos expliques un poco eso, que le expliques al público porque todos, y me incluyo, publicitamos de alguna manera la rinomodelación, ¿no? Y quiero que les expliques ellos exactamente en qué consiste, ¿no? Y hasta dónde uno puede llegar con esto. Sí, mira, justamente a raíz de doctor Nakul, que es un médico brasilero, cuando él desarrolla los rellenos con lo que viene a ser la bioplastía para lo que eran las deformaciones de estructuras óseas, llámese de malar, la zona de mentón y en algunos para corregir ese aspecto estético. Entonces se ha visto que a veces esto ha ido un poquito más allá y se ha caído un poco en el abuso, ¿no? De tratar de corregir estas deficiencias de la estructura o estos sinesteticismos con sobre rellenar de manera muy grotesca algunos aspectos anatómicos, ¿no? Sobre todo del tipo facial. Y en el campo de la rinoplastía nosotros tenemos que tener límites donde podemos sí colocar y donde de repente no ir más invasivo, sino ver más que todo una actitud quirúrgica, ¿no? Entonces saber qué segmentos son los que de repente podemos mejorar, pero no con cantidad, sino con poca dosificación, llamémoslo, de relleno y los tipos de relleno que uno tiene que utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de rellenos utilizas en la rinomodelación? Básicamente los de ácido hialurónico. Hialurónicos, ¿no? Sí, que son los que se ven que producen menos complicación que otro tipo de sustancias que a veces ni sabemos, a veces hasta la procedencia cuando uno las encuentra como un hallazgo dentro de la cirugía, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, o sea, los pacientes generalmente desean un producto eterno, Claro. Para ellos es el eterno, sin embargo en estos casos no es así, ¿no? Claro. Entonces tienen que entender que de repente esa modelación de la nariz va a tener un tiempo de vida, digamos, ¿no? Así es. Y aparte que uno en el desarrollo de la vida, siempre la nariz va a tener ciertas modificaciones, esos cambios, ¿no? Entonces usar algo permanente va a tener esos inconvenientes, ¿no? Entonces, como ustedes van a poder ver en las imágenes, los segmentos que normalmente tratamos de corregir sería la zona del ángulo naso frontal, ¿no? La zona de la punta básicamente para lograr un tema de proyección, porque como estos son sustancias de relleno, lo que tratan es de ocupar espacio. Entonces si nosotros colocamos más, lo que vamos a hacer es dañar esas estructuras internas y lo que se va a crear es un acúmulo de esa sustancia de relleno, ¿no? Ahora, imagínate, por ejemplo, que toca la puerta de tu consultorio un paciente con nariz clásica aguileña, ¿no? Entonces, y dice, doctor, yo vengo porque yo no quiero cirugía, que no sé cuánto, porque no se ven estéticas, porque tengo temor, porque no puedo, etc. Y quiero la rinomodelación. Si tú ves una nariz exageradamente con un dorso grande, aguileña,
prominente, digamos, es candidato por una... Generalmente esas narices grandes son candidatas para cirugía, ¿no? Exacto. Sí, porque hacer una rinomodelación, a veces lo que vamos a hacer es crecer más el tamaño de la nariz. Y el inesteticismo va a ser mucho mayor, ¿no? A la larga. Entonces mejor es corregir ese dorso, bajarlo vía quirúrgicamente y acomodar lo que es la proyección de la punta, ¿no? Como clásicamente se viene desarrollando, ¿no? Ahora, todo paciente que va a ser sometido a una rinoplastia siempre se le hace la evaluación funcional para ver tampoco que no vaya a haber ningún tipo de alteración posterior a la parte quirúrgica. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer una breve incisión y vamos a continuar con el tema para ver hasta dónde podemos llegar con la rinomodelación y en qué momento ya necesitamos una cirugía. Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta con el programa Journal Cirugía Plástica con nuestro invitado, el doctor Germán Rosani, hablando de los límites de la rinoplastia convencional, la rinomodelación. Germán, a veces existen pacientes que vienen muy ilusionados con esto de la rinomodelación y vienen y de alguna manera pueden de repente decirle, no, doctor, yo quiero rinomodelación porque mi amigo, mi familiar se hizo, yo quiero esto, que no quiero operación, no me importa que al año, 2 años me vuelva a hacer, no importa. ¿Qué examen haces tú previo al paciente para saber si es candidato o no? Claro, nosotros en el 2004 desarrollamos una plantilla facial. ¿Ya 2004? Sí, ya. En 2004. Lo tenemos publicado ya en una revista que es el Journal de Cirugía Cosmética. Y este trabajo lo que hicimos fue traspolar lo que se hacía en países de raza blanca, de raza nórdica, y utilizando estos puntos de reparo anatómicos, lo que hacemos es tratar de ver hasta dónde uno puede hacer, mejorar el perfil del paciente. O sea, reducir lo que viene a ser el dorso de la nariz y lo que viene a ser la proyección de la punta. Entonces, lo que hacemos es en el paciente se le toma una foto y a través del programa, en la computadora, se sobrepone esta plantilla. Y cuando vemos que los rasgos anatómicos que haya que corregir son por una puntuación mayor, obviamente el paciente es más candidato a una cirugía que a lo que viene a ser una rinomodelación con ácido hialurónico. Pero a ver, aclárame un punto. Tú me estabas hablando que en base a raza blanca, o raza aria, o nórdica, estaba basado la plantilla en ese tipo de... En ese tipo de pacientes. Lo que nosotros hicimos fue en el 2004 traspolarla a la raza que normalmente predomina acá. A la mixta, al latino. Así es. Ahora, obviamente que hay razas que son, por decir, que a veces no encajan, como por decir, no, pues mucha mezcla, claro. Tienes la raza morena, ¿no? Que tiene estructuras óseas diferentes, ¿no? Entonces, básicamente en estos tipos de pacientes nos permite que el paciente pueda aclarar también sus dudas, porque a veces el paciente viene con una idea que es difícil de poderlo desarrollar con una rinomodelación, ¿no? Entonces, tú en la computadora lo que estás haciendo es colocar la fotografía del paciente y sobreponer la plantilla para saber si encaja entre los parámetros de Así es, nos da una idea para ver si realmente lo podemos ayudar, ¿no? Como te digo, le hacemos una segmentación en la nariz en 5 puntos, entonces dependiendo de qué zonas son las que haya que corregir, es donde nosotros vamos sugiriendo con el paciente, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la vía web, en las imágenes, para que el paciente pueda tener una idea, ¿no? Claro, para que el paciente se convenza que realmente si vale la pena, si es candidato o no es candidato. En el tema de la punta nasal, mucha gente a veces llega, todavía, bueno, ya no veo hace tiempo, pero había una época en que venían mucho con sus palitos de plástico, ¿no? Sí. Entonces, elevando la punta nasal. En este caso, la inyección del hialurónico, ¿en qué zona la estás colocando? Porque he visto casos que han venido de otros sitios no muy recomendables y la verdad es que... No, y es una muy buena pregunta porque
a veces uno lo que trata es de rellenar la punta, y lo que uno tiene que rellenar es básicamente la parte de la base. De la columela. De la columela, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos el músculo que es el depresor de la punta. Entonces, cuando uno tiene una columela muy corta o tiene ese músculo muy desarrollado, por más que le pongas el relleno, siempre va a tender a la punta a caer. Hacia abajo. Y eso hay que explicarle al paciente. Entonces, tú dentro de la evaluación también haces lo que es la parte de la gesticulación para ver la fuerza del músculo, ¿no? Y mira, esas rinomodelaciones, ¿las has utilizado alguna vez con ácido hialurónico en casos de rinoplastías secundarias? Por ejemplo, de repente alguna pequeña asimetría que pueda ser corregida con eso en vez de entrar a una cirugía. Claro, eso también es útil en el caso de, por decir, en el postoperatorio, donde a veces se puede ver algún tipo de defecto muy pequeñito, y en vez de entrar a una reintervención, se puede hacer una remodelación muy pequeña en esa zona que va a ser sutil y que el paciente le va a beneficiar sin necesidad de pasar nuevamente por la parte quirúrgica. Exacto. Entonces, aquel paciente, por ejemplo, que está viéndonos ahorita y tiene un dorso nasal, el ácido hialurónico, y él decir, voy a salir con una nariz criollamente, como hablan, respingada o con la punta elevada, ¿es factible con la rinomodelación? No, básicamente es complicado, es ¿no? muy complicado. Más es básicamente mejorar la parte recta del dorso y lo que es la parte de la proyección, ¿no? Ahora, también es interesante ver cuando te llega un paciente que ha sido trabajado previamente con una sustancia de relleno, y a veces cuando rellenan la punta, tú lo que ves es que los domos están totalmente abiertos, Sí. abiertos, ¿no? Sí. Y hay una mega concentración de la mezcla entre la sustancia de relleno y el tejido, que también a veces dificulta el trabajo dentro de la parte quirúrgica. Eso es lo que más he visto. En realidad, cuando han venido de otros sitios, y ni siquiera médicos los que han aplicado, generalmente lo que he encontrado es una punta ancha, no gruesa. Claro. O sea, han colocado en la misma punta las sustancias de relleno, que a veces ni siquiera es hialurónico, que es el problema, ¿no? Claro. Por eso lo que hay que diferenciar un poco entre el relleno de la nariz, o sea, la idea no es rellenar la nariz, sino es modelarla, o sea, modelar. Y para eso se necesitan pocas cantidades de sustancia de ácido hialurónico, ¿no? Son para casos muy especiales. Muy puntuales. Muy así. puntuales. Entonces, eso que les quede claro de que no es una rinomodelación para cualquier tipo de nariz, sino pasar una evaluación previa. Porque ahí tomas parámetros también, Claro. tanto a nivel de la oreja, mentón. Claro, se evalúa todo lo que viene a ser los puntos anatómicos, tanto en lo que es la zona del mentón, el ángulo nasolabial, lo que se toma en la zona del entrecejo, son puntos de referencia para poder ver la proyección. Ahí lo que hacemos básicamente es como cuando uno evalúa para una perfiloplastía, ¿no? Incluso hasta vemos si conviene hacer una proyección de mentón. De mentón. Así es. También hacerlo con... En algunos casos muy específicos se podría hacer con ácido hialurónico, pero lo clásico es trabajar con su implante. Sí, con Claro. su implante de mentón. Y queda perfecto. Así es. Así es, amigos. Así que hacemos una breve incisión nuevamente y volvemos con algunas conclusiones acerca del tema. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa con el doctor Germán Refsani. Germán, entonces, para que el público no se confunda, ¿cuáles son realmente los candidatos ideales? Claro, o sea, en primer lugar lo que tenemos que tener bien claro es que, por decir, hay razas como comentábamos, ¿no? La raza asiática, de repente la raza morena, que tienen estructuras óseas donde hay una base muy ancha, un dorso muy aplanado, o estructuras de tejido blando muy anchas. Obviamente, si utilizamos una sustancia de relleno, lo que vamos a hacer es crear un problema a lo que ya tienen, ¿no? Entonces, básicamente para pequeños detalles, tanto en la zona en la región naso frontal, lo que viene a ser la región el ángulo de la proyección de la columela,
y en algunos casos, como hemos hablado, que es la parte de los laterales posteriores a lo que viene a ser los cartílagos alares, ¿no? De repente, cuando pacientes que han tenido una cirugía y de repente el cartílago ha podido colapsar un poquito, o en pacientes que de repente queremos afinar ligeramente lo que es la zona del dorso, ¿no? Entonces, ya saben, amigos, son casos muy puntuales. Es para aquellas narices que realmente les falta esa cosita, que es casi una nada, para que quede perfecta. Y ahí sí se aplica la rinomodelación y no abusar de esto. Y por favor, no se dejen inyectar en la punta mismo, porque la verdad es que he visto tantos pacientes con eso y es complicado. No, y es complicado porque, como te comentaba, no se hace como decir un magma, que a veces es difícil poder separar la zona de los domos para volver a reconstruir y utilizar, bueno, sustancias también que sean seguras, ¿no? No, porque una vez he visto un paciente en la punta, entre los dos alares, que le habían colocado una sustancia permanente, pero en mi vida había encontrado una sustancia tan dura. Yo recuerdo que con pena malogré una tijera nuevecita, o sea, tratando de colarlo por todo alrededor para tratar de extirpar esa especie de meteorito que se había formado ahí dentro de la punta. O sea, entonces la idea es que no se estén colocando sustancias por colocar, ¿no? Y no tenerle temor a la cirugía si es que la necesitan, ¿no? Tampoco. Claro, o sea, la cirugía siempre va a ser la conducta. Yo pienso que en la mayoría de los casos es la más selectiva, la más aconsejable, ¿no? Y esto dejarlo para ciertos casos especiales, llamémosle así. Unos casos especiales, sí. De repente por ahí hay alguien que tiene una nariz bonita y le falta una cosita de nada. Así es. ¿No? ¿Algún consejo que le puedas dar al público antes de terminar? Que siempre buscar al especialista, ¿no? Que es el que siempre lo que vamos a hacer es tratar de orientar al mismo paciente y aclararle un poco las dudas, ¿no? Porque a veces el paciente, por el temor de que dice, no, yo no quiero la cirugía, o por una mala experiencia de algún amigo o algún familiar que haya tenido en la intervención quirúrgica, entonces a veces como que le tienen un poquito de reticencia, ¿no? Pero no, o sea, en realidad cada cirugía es una cirugía diferente, ¿no? Y cada paciente evoluciona diferente. Entonces no se puede decir por una mala experiencia de un paciente decir no, que la cirugía no. Exacto, y no podemos ser una fábrica para armar todas las narices iguales. Claro. Si la amiga la tiene y la otra la quiere exactamente igual, a veces es imposible. Pues lamentablemente somos seres humanos y parece mentira, pero como que Dios te pone límite hasta acá nomás, ¿no? Claro. Este es y uno tiene que aceptarlo, ¿no? Claro. Pero en fin, bueno, Germán, ha sido muy interesante conversar contigo nuevamente. Espero, siempre estás con novedades, siempre estás publicando novedades con tu socio Iván Hernández, que le mandamos saludos. Y nada, tu despedida al público y esperando pronto tenerte con otro tema ágil y importante para que el público no se maree mucho, porque se marketea tanto las cosas que a veces no creen que es para todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces se pueden dejar engañar. Así que las cámaras son tuyas. Gracias nuevamente, Ricardo, y a todo el público a seguirnos acá a través del canal de Journal Cirugía Plástica, donde los temas que se vienen tocando son de mucho interés y donde el público puede ir sacando sus propias conclusiones. Y hasta la próxima. Así es, hasta la próxima, y no olviden de suscribirse al canal para que reciban semanalmente las novedades y vayan entendiendo poco a poco en qué consiste cada procedimiento en esta especialidad. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un gusto.